primera ponencia de hoy lleva por título Bendita y alabada sea la hora, impartida por don José Antonio Calvo, sacerdote diocesano y canónigo del Pilar, conciliario también de un equipo del Movimiento Familiar Cristiano y delegado de culto de la Catedral Basílica del Pilar. Lo vamos a recibir con un gran aplauso porque nos ha facilitado todo muchísimo para celebrar mañana la Eucaristía en la Basílica con nuestro arzobispo. Y hoy, que sepáis que a lo largo de todo el día y hasta mañana al mediodía, la Virgen del Pilar llevará el manto que el Movi de Zaragoza le regaló a la Virgen del Pilar en sus bodas de plata. Por favor, pasad a verla porque está nuestras bodas de plata del Movimiento de Zaragoza. Está preciosa. Gracias, don José Antonio. Muchísimas gracias por la invitación a participar y hablar de la Virgen del Pilar. Algunos de vosotros esperaban una ponencia sobre arqueología, y yo no soy arqueólogo, ¿no? No. Aunque me gusta meterme y bucear por las bodegas, el subsuelo, los sótanos del Pilar, no soy arqueólogo, no soy arqueólogo. Cuando me dijeron cómo titular, cuando me preguntaron cómo titular esta charla, bueno, pues escogí un lugar muy común. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. ¿Cómo se responde? Por siempre sea bendita y alabada. Por siempre, la jaculatoria. Esta jaculatoria explica la devoción a María en la ciudad de Zaragoza, en nuestra ciudad. Situada en España, hay alguno que viene desde fuera, pues por eso lo digo. Un país que ha sido llamado por los papas del siglo XX Tierra de María Santísima. Al mismo tiempo, el canto de esta breve oración marca la vida de la ciudad, sonando en el exterior de la basílica a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 8 de la tarde. Zaragoza vive al ritmo de su tradición mariana. Acompaña a la jaculatoria normalmente el cierzo, y esto hace que incluso desde barrios un poco más alejados del centro de la ciudad pueda oírse el bendita y alabada sea. También, y los que somos de aquí de Zaragoza lo sabemos, hay a quien le molesta, Nosotros rezamos por ellos porque ellos también son hijos de María, aunque todavía no se hayan dado cuenta. Bien, la memoria de generaciones y generaciones nos lleva a los comienzos de la predicación apostólica. En Zaragoza, la César Augusta romana, se encuentra Santiago el Mayor, cansado y agobiado, orando junto a unos pocos convertidos, 7, dice la tradición. Y la Virgen María viene a consolarlo y a recordarle la misión encomendada por Jesucristo. Y también la promesa del Señor. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es una aparición. Esto no es una aparición, sino una venida. La hora en que María Santísima vino. Una venida en carne mortal, porque la Virgen no había terminado sus días en esta tierra, no había sido asunta al cielo, sino que se encontraba en Jerusalén. Se encontraba en la Iglesia Madre. Las distintas narraciones de este hecho prodigioso hablan de una venida gloriosa, de una noche que se hace luz, de cortes de ángeles y, sobre todo, al hablar de María, hablan de una columna. Vamos a analizar los elementos de esta tradición que seguro, grosso modo, todos conocéis. En primer lugar, un tiempo, el de los comienzos de la vida de la Iglesia y de su expansión misionera.
el año 40 de la redención. Fijaos, quedan 15 años para celebrar el bimilenario de la venida de la Virgen del Pilar, de la Virgen, a Zaragoza. Ya estamos preparándonos para poder celebrar este gran aniversario. Por supuesto, está en el resplandor del gran bimilenario que será el del 33, el bimilenario de la redención. El año 40 de la redención, cuando la Virgen todavía vivía en Jerusalén antes de ser llevada al cielo. En segundo lugar, un espacio, una ciudad en la España romana, fundada en el año 14 a.C., y que toma el nombre de su fundador, César Augusto. Unos 15.000 habitantes que deben ser evangelizados. En tercer lugar, un apóstol, Santiago el Mayor, hermano de Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, Jacobus, que tomando en serio el mandato del Señor de ir y bautizar a todos los hombres hasta los confines del mundo, llega al Finisterre y en su misión no obtiene mucho éxito. Fijaos, ¿qué podía haber hecho el apóstol Santiago? Pues como no me han recibido, me quito las sandalias, las sacudo y me vuelvo a Jerusalén. Y esto hubiese sido también evangélico, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios, en su desolación, el apóstol se retira a orar durante la noche a un lugar a orillas del río Ebro. Es entonces cuando sucede el portento. La Virgen María, en carne mortal, viene a Zaragoza para animar al apóstol a edificar la iglesia. Como siempre, María se presenta como estrella de la evangelización y reina de los apóstoles. En su diálogo con Santiago, le promete que en esta tierra no faltarán adoradores del nombre de Jesús. Y como signo de la fortaleza de la fe cristiana predicada por el apóstol, toca un pilar de mármol. ¿Se ha cumplido la promesa de María? Se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Durante los 400 años de dominación musulmana, entre el año 714 y el año 1118, no faltó una pequeña, sufrida y martirial comunidad cristiana en torno a la memoria de María, en torno a su pilar. Durante otros periodos de guerra y de persecución religiosa, el pilar, como sencillamente denominamos a este templo que es santuario, catedral y basílica, ha sido refugio para el pueblo. Pensemos en los sitios de Zaragoza. El pilar estuvo abierto durante todo ese tiempo y allí estaban los zaragozanos rezando, allí estaban las hijas de la caridad, las hermanas de la caridad, de Santa Ana con su fundadora, pues curando. Allí estaban refugiados los niños. Bueno, es que ni los sitios de Zaragoza, ni las bombas caídas el día 3 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil, ni el atentado terrorista del 2 de octubre de 2013 han hecho enmudecer el canto del bendita y alabada sea, ni el del oficio divino, que en nombre de toda la Iglesia se eleva diariamente desde este templo. La columna es el pilar. Bueno, no he hecho PowerPoint porque no me ha dado tiempo, ¿eh? Y luego porque, en fin, están los que utilizan PowerPoint y los que dominan la materia, ¿eh? Bien. Ni la domino, pero, ¿vale? La columna es el pilar. Esta columna es el pilar. La Virgen, en su encuentro con el apóstol Santiago, le da, le entrega, le muestra una columna pétrea de jaspe rosado de poco más de 170 centímetros de altura y 24 centímetros de diámetro. Este pilar
que no se ha movido del mismo lugar donde se produjo la venida, representa con claridad la firmeza y seguridad de la fe cristiana en España y en toda la comunidad de pueblos hispánicos que, como dicen los textos litúrgicos, tienen en María un signo común de esperanza. La Virgen María también recordó al apóstol que debía construir una iglesia o que debía construir la iglesia. Las dos cosas. El apóstol, anunciando el Evangelio, en nombre de Jesús, construye la iglesia, celebrando la Eucaristía con los primeros convertidos, celebrando la Eucaristía con María. Podemos decir que es muy probable que la Virgen María estuviese en Zaragoza celebrando la Eucaristía presidida por el apóstol Santiago. Así, el apóstol construía la iglesia y al mismo tiempo un templo donde dar culto a Dios y conservar la memoria de su presencia maternal. El pilar puesto por la Virgen es el signo en torno al cual edificar el que es conocido como primer templo mariano y, sobre todo, la imagen de la Iglesia que de la mano de María y de Santiago el Mayor empieza a extenderse. ¿Cuándo sucedió esto? Las tradiciones jacobea y pilarista nos llevan a un momento previo al martirio de Santiago y de la Asunción de María. En Zaragoza siempre se había dicho que tuvo que suceder entre el año 36 y el año 44 de nuestra era. El año 44 como fecha del martirio de Santiago. Por esas fechas también tendría lugar la Asunción de la Virgen. En el siglo XVII será una monja concepcionista franciscana, la venerable madre Sor María Jesús de Ágreda, que vivió entre 1602 y 1665, quien en su libro La mística ciudad de Dios, una vida de la Virgen María, realmente, sitúe la venida en el día 2 de enero del año 40 de nuestra era cristiana, en el año 40 después de Cristo. Bueno, ella no dice el 2 de enero, sino que habla de la segunda noche del primer día de enero del año 40. La segunda noche es la noche del 2 de enero. Curiosamente, pero no voy a seguir por este camino, también la beata Ana María Catalina Emmerich testimonia lo afirmado en la tradición, en su obra Vida de nuestro Señor Jesucristo. En estos grandes escritos de estas dos grandes monjas que reciben revelaciones particulares, está presente la tradición de la venida de la Virgen a Zaragoza. Los templos del Pilar. Claro, si uno está pensando en el apóstol Santiago en el año 40 de la redención y entra ahora al Pilar y ve un templo de dimensiones colosales, el templo barroco más grande de España, se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa entre el año 40 y el año 1680 cuando se comienza a edificar el edificio actual? No me voy a meter en arqueologías, que no es lo mío, pero sí que puedo decir alguna cosa, ¿no? La tradición afirma que el mismo apóstol Santiago edificó la iglesia. Los testimonios arqueológicos así lo acreditan. ¿Por dónde nos llevan estos testimonios? Donde está situado el pilar, la sagrada columna, en el subsuelo nos encontramos con los restos de una domus romana. Sí. Una domus romana.
además de la estructura, además de algunos elementos arquitectónicos interesantes, ha aparecido también restos de alguna escultura y restos también de algún mosaico. En el pilar conservamos una cabeza, probablemente de la Dómina, y un brazo de otra escultura. ¿De qué nos habla esto? O sea, la columna de la Virgen plantada en una domus romana extramuros. Bueno, pues de lo que nos habla es de cómo comienza la Iglesia en todo el Imperio Romano. Nos habla de una domus ecclesiae, una casa donde sus amos, sus señores, que se han convertido, prestan los distintos habitáculos para que se pueda celebrar la Eucaristía. Probablemente en esta domus habitó durante el tiempo que estuvo el apóstol Santiago, la bienaventurada Virgen María. Allí se encuentra la columna y se custodia a partir de entonces la memoria de María y su regalo, que es el pilar. Sin embargo, si nos vamos a textos escritos, la historia documentada del templo comenzaría en el siglo IX, cuando un monje francés de nombre Aimoino, que escribe la vida de San Vicente el mártir, y que visita Zaragoza para poder encontrarse con sus reliquias. San Vicente mártir fue diácono de San Valero, obispo de Zaragoza, que en plena persecución es conducido a Valencia. Sabemos esa historia. Sus reliquias se conservaban en Zaragoza. Este monje Aimoino atestigua la existencia de una iglesia mozárabe, probablemente del siglo VII. De esta iglesia conservamos un hermoso cancel, lo conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, aunque no está expuesto. Este cancel sería un añadido a la iglesita en el siglo IX, es por ahí cuando se le data. ¿Cómo se llamaría este templo mozárabe, visigótico? No se llamaba Santa María del Pilar, ni se llamaba el Pilar. Se llamaba Santa María de Sion o Santa María de Jerusalén. Para mí esto tiene un sabor muy especial y vincula esa presencia de María que llega a Zaragoza cuando todavía vive en Jerusalén. Santa María. Esta iglesia dedicada a Santa María ocupaba el mismo lugar en el que actualmente se levanta el templo barroco y se encontraba en mal estado de conservación, ya que aunque los musulmanes toleraban el culto cristiano, no permitían reformas ni construcciones de nuevos templos. Tras la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I, el batallador, en 1118, el templo se reedifica construyendo una iglesia románica cuyas obras no se finalizaron hasta el siglo XIII, de cuyo aspecto da idea un tímpano que se conserva integrado en la fachada principal actual del pilar, en el lugar que reflejaría su ubicación original. Sin embargo, un incendio en 1434 lleva a iniciar la construcción de un nuevo edificio en estilo gótico mudéjar. Como veis, llevamos ya 4 templos. El templo apostólico, que se correspondería con una estancia dentro de una domus romana que se convierte en domus ecclesiae, un templo visigótico mozárabe, un templo románico
que se incendia en 1434, y un templo gótico mudéjar. Hago aquí un inciso, pero que es importante. ¿Por qué no se menciona el nombre de María del Pilar hasta finales del siglo XIII? Cuando se construye ese templo románico. En 1297, el Papa Bonifacio VIII publica una bula en la que concede beneficios espirituales a los fieles que colaboren en la rehabilitación del templo emprendida por el obispo Hugo de Mataplana unos años antes, en 1293. En 1299, en una declaración de los jurados de Zaragoza, es donde se habla por vez primera de la advocación de Santa María del Pilar. 1299. También, de finales del siglo XIII, cosido a un códice de los Moralia in Job, que se conserva en el archivo capitular del Pilar, se encuentra el primer relato de la venida de la Virgen, que conservamos. Puede ser el primero, puede ser una copia. En cualquier caso, todo apunta a que, ante el crecimiento de la ciudad, la llegada de nuevos habitantes después de la Reconquista y la situación de Iglesia tolerada, perseguida durante varios siglos, se hizo en ese momento necesario recordar los orígenes marianos y apostólicos de esta diócesis. Como sabéis, y volvemos ya a la historia de los templos, poco duró el templo gótico. El milagro de Calanda conllevó un nuevo auge de las peregrinaciones y el edificio se quedaba pequeño. Muy pronto se empezaría a construir el actual templo barroco, que no se llegó a concluir hasta el año 1961. Algunos ya habíais nacido, poco, pero sí. En el año 1961 se termina el Templo del Pilar con la última de sus 4 torres. Pero hemos seguido de obras y seguimos de obras. Esto es un desastre. Esto es un desastre. El milagro de Calanda. El milagro de Calanda hace que el pilar gótico se quede pequeño. El pilar gótico se quede pequeño. ¿Recordáis el milagro de Calanda o lo recuerdo yo? Voy a recordarlo. Bueno, finales de julio de 1637. Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, Teruel, tiene un accidente durante su trabajo. Era carretero, era un repartidor de Amazon de la época. Cayó al suelo, le pasa por encima de la pierna derecha una de las ruedas del carro de su tío y se la rompió más o menos a la altura del tobillo, la pierna derecha. Le llevaron al hospital de Valencia y en el hospital de Valencia no estaba todavía el doctor ¿cómo se llama? Cavada. El doctor Cavadas, que ahora sí que repone miembros perdidos. No, en 1637 no estaba. En el hospital de Valencia no hace más que empeorar y deciden enviarlo a Zaragoza, donde llegó a primeros de octubre con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, fue a la iglesia del Pilar, que entonces era la gótica, donde se confesó y comulgó. Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación, decidieron cortarla 4 dedos por debajo de la rodilla, sin más anestesia que una bebida bien cargada de alcohol, mientras él se encomendaba a la Virgen del Pilar. Después de la operación, 2 médicos enterraron la pierna en el cementerio del hospital y quedó inscrito en
archivo de dicho hospital. Cuando se repuso de la operación, Miguel Juan Pellicer es un pobre de la Virgen. No tiene donde caerse muerto. ¿Qué es lo que hace? Pasa 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta del Pilar, untándose el muñón con el aceite de las lámparas de dicha iglesia y durmiendo en una posada, cuando tenía suerte, con las limosnas, o en los bancos del hospital, si no había suerte. Cansado de la situación, casi como el hijo pródigo, dice: me voy a volver a casa de mis padres. Regresó a Calanda y el día 29 de marzo del año 1640, cansado por el trabajo, se acuesta pronto y en la misma habitación de sus padres. ¿Por qué se acuesta en la habitación de sus padres? Porque en aquel momento hay un grupo de soldados franceses en Calanda que van por ahí, por la zona de Cataluña, sofocando revueltas. No tienen habitación sus padres para él. La habitación del hijo estaba ocupada por los soldados, entonces lo mandan al dormitorio de ellos mismos, de sus padres. Cuando se hace de noche, ya sabemos que Miguel Juan Pellicer se retira pronto, los padres entran en la habitación, nota la madre una extraña fragancia a rosas, la madre se aproxima con el candil a su hijo y ve que por debajo de las sábanas no solamente tiene una pierna, sino que tiene las dos. El testimonio de la madre es que se pone a gritar como una loca, intentando despertar a su hijo. Su hijo tiene un sueño tan profundo que no consigue casi despertar, y cuando lo hace y los padres le dicen: oye, que él dice: es que estaba soñando, que estaba aquí la Virgen del Pilar conmigo en esta habitación y me estaba reponiendo la pierna. Pues sí, era su misma pierna amputada, con las antiguas cicatrices de niño y la lesión cerca del tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima, con todas las cicatrices de la amputación. El milagro fue documentado en primer lugar por los notarios locales. Fue certificado por los médicos que le amputaron la pierna y asentido por las gentes que conocían a Pellicer como el cojo de Calanda. Es un milagro de resurrección de la carne, parcial, pero es así. Vittorio Messori, a quien seguro conocéis, este periodista converso del comunismo al catolicismo, realizó una gran investigación sobre este suceso, publicándola en 1999 con el título El Gran Milagro. Él dijo que no lo titulaba El Milagro de Calanda porque no hacía falta. Bastaba con decir El Gran Milagro, porque no existe otro milagro documentado de igual modo en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del cristianismo. Hemos recorrido un poquito la tradición mariana, hemos recorrido también un poco la historia del lugar donde conservamos todavía la columna puesta por la Virgen. Tengo que añadir solamente que en el templo románico y en el templo gótico, la capilla donde se conservaba esta columna de mármol estaba en un claustro cubierto. ¿Por qué estaba en un claustro y no estaba dentro de la iglesia? Simplemente porque nunca se planteó desplazarla del lugar donde la tradición afirma que fue puesta por la Virgen. Me meto en algunas otras cosas que son importantes y que en un año jubilar como el que estamos viviendo, pues nos habla también de la importancia del pilar en la historia.
A esto le llamo la gran indulgencia del Pilar. Sabemos que existe un año jacobeo, ¿verdad?, cuando la fiesta del apóstol cae en domingo. Sabemos que existe una indulgencia en Calatrava de la Cruz, ya no sé con qué motivo, ¿no?, cuando coincide, no sé con qué, pero es que esto lo tenemos olvidado en Zaragoza y voy a decir que lo he redescubierto yo, pero bueno, lo hemos redescubierto algunos. Resulta que el Papa Pío VI, en 1798, a petición del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, concede, por especial gracia, indulgencia plenaria perpetua cotidiana a todos los fieles cristianos. Todos los días podemos lograr la indulgencia plenaria. Todos los días. A todos los fieles cristianos que en las condiciones acostumbradas, que ya sabéis cuáles son, visitar en la iglesia de Santa María, Virgen del Pilar de dicha ciudad, y allí, ante el ara de la misma santa imagen, rogaren por algún espacio de tiempo por la exaltación de la Santa Madre Iglesia y según la intención de su beatitud. Es decir, podemos conseguir una indulgencia plenaria cada día cuando nos acercamos al Pilar, nos ponemos de rodillas delante del altar de la Virgen en las debidas condiciones y rezamos por el bien de la Iglesia. Por el bien de la Iglesia, no por otra cosa, por el bien de la Iglesia. Este Papa supo ver la relación que existe entre María y la Iglesia. Este Papa supo ver la relación que existe entre María y la implantación de la Iglesia en Hispania. Este Papa supo ver la relación que existe entre la presencia de María en Zaragoza y la expansión misionera de la Iglesia por todos esos países que hoy conocemos como hispanidad, y algunos otros que, sin ser hispanidad, también veneran de un modo especial a la Virgen del Pilar. Y según la intención de su beatitud. Claro, tenemos que unirnos a las intenciones del Papa. Las grandes fechas del Pilar. Las grandes fechas del Pilar, y creo que con esto voy a terminar porque se está consumiendo el tiempo. Bueno, ya sabéis que la gran fiesta de Nuestra Señora del Pilar es el día 12 de octubre. Celebramos a la Virgen del Pilar como patrona de Zaragoza y de Aragón, no como patrona de España. Patrona de España es la Virgen también, pero en el misterio de su Inmaculada Concepción. No obstante, la Virgen María, en su advocación del Pilar, ha sido designada por los reyes y así aparecen en muchos testimonios como Reina de España. Reina de España. Lo mismo que con el tema de la hispanidad. A la Virgen de Guadalupe se le conoce, Guadalupe, diócesis de Toledo, como Reina de la Hispanidad, a la Virgen del Pilar como patrona de la Hispanidad. La segunda gran fiesta de la Virgen es el 2 de enero. El 2 de enero se conmemora la venida de la Virgen. Ese día se celebra la peculiar misa de la venida a las, a las 6, a las 00.00 en la Santa y Angélica Capilla, comenzando con el canto de la jaculatoria Bendita y alabada sea. También celebramos el 20 de mayo, aniversario de la coronación canónica de las imágenes de la Virgen del Pilar y del Niño, que tuvo lugar en el año 1905. ¿Qué se celebró en el año 1904?
50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada. El Papa concede o instituye un año jubilar para el recuerdo de la declaración de ese gran dogma. Y en ese contexto se empiezan a coronar muchas imágenes de la Virgen. Hay una iniciativa en España que dice: tenemos que coronar a la Virgen del Pilar. Se solicita al Papa. ¿Por qué se solicita al Papa? Porque tenía que autorizarlo. Y segundo, porque ya la coronación canónica no iba a ser en el año 4, en el 50 aniversario, sino en el 5. Y el Papa concede a España una prórroga de un año en ese jubileo para que la coronación canónica de Nuestra Señora del Pilar pueda realizarse en ese contexto. Probablemente vuestras familias están representadas en la corona de la coronación, en su halo y en su resplandor, porque fue confeccionada con alianzas, con pendientes, con collares procedentes de todas las partes de España. Esa corona está hecha con la fidelidad de muchos matrimonios, con la vida de muchas familias y de algún modo representa muy bien lo que intenta ser el movimiento familiar cristiano. Pero de coronas va a hablar mi amigo Fernando Piro, que sabe mucho más que yo. Termino con lo que fue el lema del centenario de la coronación canónica de la Virgen en el año 2005. Vosotros sois mi corona. Bueno, pues eso dice la Virgen, ¿no? Me gusta mucho esta corona que me habéis regalado, pero me gustáis más vosotros, ¿eh? Vosotros sois mi corona, mi alegría, vosotros sois lo que realmente me alegra, me llena de alegría. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, hemos dicho que nos tuteábamos, pero como ya os habéis dado cuenta, es una eminencia en este campo. O sea que muchísimas gracias porque, bueno, pues creo que todos hemos disfrutado mucho esta ponencia.